vaticinando algo malo, ¿no? Bueno, yo creo que comenzamos, ya tenemos las 6:01. Ya pueden ver ustedes las pantallas. Déjenme, entonces... Ok. Vamos a comenzar, son 6:01. Ricardo, Sí, sí, Omar. nada más un comentario. ¿Pudiera ayudar un poco el poder hacer un zoom del documento en la parte que a lo mejor se está revisando y ya después ir avanzando gradualmente? Sí se ve bien, pero Ok. hacer un zoom un poco más grande en la sección que se esté discutiendo pudiera Ajá, ayudar un poquito más un poquito a más. tener, sí, exacto, ándale, algo así sería Algo así. muy Ok, valioso. excelente. Excelente, Muchas porque yo gracias. lo veo bien, pero tienes toda la razón. O sea, en el otro lado del canal desconozco cómo lo están viendo, pero creo que es una muy buena observación. Ok, vamos a comenzar. Solamente un breve resumen, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que comenzamos nuestro curso de... déjenme ver cómo... ok. Nuestro curso de relatividad especial. Lo primero que vimos fue precisamente el principio de relatividad de Galileo, recuerdan ustedes, ¿no? Y que vimos las definiciones acerca de, pues, los sistemas de marcos de referencia inerciales. Eh, Hicimos la introducción también de las fuerzas ficticias, hablamos sobre la aceleración y desaceleración. Eh, Luego comentamos acerca de las ideas matemáticas eh, relativamente simples que utilizó Galileo en su momento para tratar de explicar precisamente las diferencias entre distintos sistemas que se mueven con ciertas velocidades. Y eso llevó a una controversia que duró durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que llegó la teoría electromagnética de Maxwell y que era una teoría de unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Pero vimos que la teoría de Maxwell resultó incompatible con alguna teoría que ya estaba establecida por mucho tiempo atrás, que era la relatividad galileana. Eso originó que la teoría de Maxwell fuera controversial con respecto a una norma, a un canon que ya estaba completamente establecido, y pues muchas personas pensaban que la teoría electromagnética era errónea porque se pensaba que pues la luz debía de propagarse a través de un medio, ¿no? Que ese medio era pues precisamente un medio material, una sustancia que se denotó como éter, un éter luminífero, o sea, es una sustancia que era la portadora, que llevaba la luz, ¿no? Eh, Posteriormente vinieron algunos experimentos. El más famoso de todos fue el experimento de Michelson y Morley, en el cual el resultado más importante es de que ellos, ¿no? Estoy haciendo un recuento muy rápido de lo que vimos, sobre todo la parte geométrica, para demostrar a través de esos argumentos de que no había, debería de haber alguna modificación en los tiempos precisamente de señal de una onda luminosa que se propaga en el espacio a través de esta supuesta, eh, este medio de éter. Sin embargo, pues este experimento dio todo lo contrario, y pues no se encontró precisamente esto, y aún así hubieron muchas personas que dudaban todavía de la teoría electromagnética. Algunos de ellos, por ejemplo, famosos, ¿no? O sea, no solamente aquellas personas que no estuvieran familiarizadas con la idea del éter, sino hubieron algunas otras personas como Ritz, ¿no? Como el de las galletas, ¿no? Ritz fue un físico matemático muy importante en su época, que pensaba que efectivamente la teoría electromagnética estaba, que era errónea, ¿no? Ritz, por ejemplo, fue un alumno de Minkowski. Y bueno, es un ejemplo de que no solamente aquellas personas que no entendían la teoría electromagnética, sino había otras que de alguna forma lo trataron de comprender, pero que estaban en contra misma de la teoría electromagnética. Eh,
Vimos también las transformaciones de Lorentz como una forma geométrica para demostrar que la invariancia de los marcos de referencia, pero solamente como una curiosidad matemática, hasta que llega Einstein años después para demostrar conceptualmente que era lo que Lorentz había descubierto a través de sus transformaciones, que son las que vimos, ¿de acuerdo? Y otros de los requisitos que unían también a estas transformaciones, pues es el de la masa, la unión de la mecánica clásica con la teoría electromagnética a través de la masa, ¿de acuerdo? Y dejamos un ejercicio que es donde terminamos nuestra sesión del martes pasado, y este ejercicio era demostrar que partiendo de una definición de energía cinética, podíamos llegar precisamente a que había una correlación entre la energía cinética vista desde el punto de vista mecánico con la masa de la partícula, ¿de acuerdo? No sé si en este punto tuvieron ustedes alguna dificultad y pudieron hacer la demostración, si alguien pudiera retomar el ejercicio y comentar, digamos, en grosso modo, cuál fue el procedimiento que ustedes tomaron precisamente para hacer esa demostración que está precisamente en la página, al final de la página 9. ¿Hubo alguien que tuvo algún problema o lo pudieron resolver sin mayor dificultad? Bueno, yo lo que hice partimos de la definición de energía cinética, ahora sí que definición del libro de texto. Sí. Y pues básicamente cambiamos el término de la fuerza por como la fuerza relativista. Y de ahí pues como que vas integrando, digo, no está tan largo, pero se integra todo. Y al final ya te queda un término que pues cuando evalúas en los límites, pues da el término que aparece en la pantalla. Ok, o sea, pudiste llegar a esta misma expresión Sí, de la energía cinética. sí. Ok, bueno, aquí el ejercicio es importante porque es precisamente la unión, ¿no?, de un argumento cinético clásico, en donde esta energía cinética no es otra cosa más que el trabajo realizado. Ustedes recuerdan de sus cursos de la mecánica clásica que el trabajo realizado es la aplicación de la fuerza en un cuerpo en una cierta distancia, ¿no? Integrado a lo largo de una trayectoria. Entonces, es precisamente la definición que ustedes conocen sobre la energía cinética o el trabajo realizado, ¿de acuerdo? Entonces, esta F, que comentaba, ¿quién hizo el comentario ahorita, perdón? Yo, Juan Pablo Ruz. Juan Pablo, es exactamente esta fuerza es la fuerza aplicada, la fuerza mecánica, y es la que ustedes conocen como la variación del momento con respecto al tiempo. Entonces, si ustedes ponen esta fuerza como esa variación del momento, ¿de acuerdo? Y lo integran a lo largo de la trayectoria, pues entonces es factible cambiar la integral sobre la trayectoria a una integral sobre la velocidad de la partícula, ¿de acuerdo? En donde la diferencial ahora no es el desplazamiento, sino es precisamente la diferencial de la velocidad multiplicada por el factor relativista, el factor gamma, ¿de acuerdo? Entonces, resulta ser en una integración muy simple, pero el resultado importante es de que precisamente esta energía cinética no es otra cosa más que la relación de la masa de la partícula, ¿no? Aquí M0 es la energía M0 es la masa en reposo de la partícula, ¿no? Si hacemos T igual a 0, eso significa que es la energía de la partícula en reposo. Entonces llegamos precisamente a la relación más famosa de Einstein, ¿no?, que es que la energía es igual a mc al cuadrado. O sea que la masa en reposo de una partícula está asociada en principio con una energía dada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría que añadieran esos ejercicios, tanto el E1 como E2,
a la tarea que se les va a distribuir el día de mañana, ¿de acuerdo? Para poder entregarlo. Vamos a continuar entonces con los conceptos y vamos a ver ahora un concepto muy importante que es el concepto del espacio-tiempo, ¿sí? En el concepto del espacio-tiempo queremos describir, ¿no?, un evento que sucede en un cierto lugar en un momento determinado. Y para eso, pues, nosotros estamos familiarizados con las coordenadas espaciales y con un reloj que nos va a dar la medida del transcurso temporal. Entonces, en realidad es un espacio en 4 dimensiones. Tenemos 3 coordenadas espaciales y vamos a llamarle una coordenada, ¿no? La puse entre comillas porque pues es un artificio matemático en el que se añade una coordenada adicional que estamos llamando temporal, ¿no? Que es la que mide realmente la evolución, el transcurso de un evento dado en el espacio. Entonces tendríamos un cuadrivector, ¿no? Tendremos 3 componentes espaciales, X, Y, Z, y una componente espacial temporal, perdón, que es CT, ¿no? Aquí la velocidad de la luz se añade únicamente con el propósito de tener en este cuadrivector precisamente las mismas unidades, ¿no? Sabemos que C es una coordenada que multiplicada por T me da una distancia, ¿no? En particular CT, entonces es aproximadamente 3 por 10 a la 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Porque C es la velocidad de la luz en todo esto en un segundo, ¿no? Entonces, CT en un segundo es aproximadamente 3 por 10 a la 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Ya que tenemos definidos las coordenadas espaciales y la temporal por añadidura, podemos geométricamente, como ustedes lo han visto en sus cursos de geometría elemental, calcular la distancia entre puntos en el espacio coordenado cartesiano. Entonces, para ese espacio, pues tenemos un punto P1 dado con las coordenadas X, Y, Z1 y un punto P2 con X, Y, Z2, ¿no? Entonces, esa distancia entre puntos geométricamente está dado por la diferencia de cada una de las coordenadas al cuadrado y todo esto la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Esta cantidad estrictamente es un invariante, en el sentido de que la transformación de las coordenadas no puede afectar el valor de la distancia entre los puntos dados, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia entre estos puntos debe ser, pues, un invariante mismo, ¿sí? Y por analogía del teorema de Pitágoras en 4 dimensiones, hacemos una extensión de esa distancia, vamos a ponerla entre comillas, de 2 eventos. Un evento está relacionado con precisamente el punto espacial P1 y el otro evento con el punto P2, pero que estos eventos pueden ocurrir a tiempos diferentes. Entonces, digamos, la distancia entre esos eventos, ¿no?, en el espacio-tiempo, estaría dado geométricamente de igual manera como lo dicta el teorema de Pitágoras, ¿no?, que sería el cuadrado de la diferencia de cada una de las coordenadas, tanto espaciales como temporales, y todo esto en la raíz cuadrada de esa cantidad, ¿de acuerdo? Quizá vamos a aumentar un poquito, pero ¿qué es entonces la distancia así definida como un invariante que estamos diciendo? ¿Y en qué sentido podemos decir que es una distancia invariante? Bueno, la clave de todo esto es precisamente el postulado de Einstein, que dice que la velocidad de la luz es una constante, ¿no?, en cualquier sistema de coordenadas. ¿Recuerdan ustedes que este postulado de Einstein es una necesidad intrínseca que Einstein encontró precisamente para eliminar el concepto del éter luminífero, ¿no? Eso era, y poder quedarse con la teoría electromagnética, ¿no?, de la cual él pensaba de que era completamente correcta. Entonces, este postulado de Einstein es precisamente el que parte, digamos, y el que desquebraja la idea
de la sustancia que llena el universo por la cual las ondas electromagnéticas se propagan, ¿no? Y el argumento clave para todo esto es precisamente de que la velocidad de propagación de esas ondas electromagnéticas siempre es constante en cualquier marco de referencia, en cualquier sistema de coordenadas. Vamos a ver entonces, consideremos un sistema inercial, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos un punto en el que, podemos llamarle un evento, en el que se emite al tiempo t1 una señal luminosa, ¿no? Entonces, en este evento descrito por x, y, z y ct1, 1, se emite un evento, bueno, un efecto luminoso y llega en el tiempo t2 a otro lugar, tanto en la parte espacial como en otro momento, ¿de acuerdo? De estos argumentos se sigue entonces de que como C es la clave del postulado de Einstein y que debe ser una constante, entonces la C debe de ser precisamente la distancia que nosotros calculamos geométricamente de forma espacial dividido entre el tiempo, entre la diferencia de los tiempos de propagación, tanto el tiempo de recepción como el del tiempo de emisión, ¿sí? Entonces aquí podemos despejar y llegamos a la relación en que la suma de las diferencias de los cuadrados de las coordenadas, tanto espaciales como temporales, es precisamente cero, ¿no? Aquí lo importante también es notar de que es necesario de que este término, el temporal, sea negativo, porque así está definido, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera como lo hicimos en el marco de referencia S, ¿no? Que lo caracteriza un punto, los puntos espaciales X, Y y Z, de igual manera podríamos haberlo visto ese suceso desde otro sistema referencial llamado S'. Entonces, como la C es una constante universal, ¿no? La velocidad de la luz se propaga independientemente del marco de referencia, es un invariante, entonces la C medida en ese marco de referencia, pues necesariamente tendría que tener la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, por el mismo argumento, se sigue que la ecuación que describe el evento sería precisamente la diferencia de las coordenadas al cuadrado, tanto temporales como espaciales como temporales, ¿sí? Entonces, podemos definir una pseudodistancia al cuadrado entre los dos eventos, ¿sí? Esta pseudodistancia al cuadrado, pues, la podríamos definir como una S, ¿no? Del marco de referencia entre las coordenadas 1, en donde se emite la onda luminosa, y la 2, en donde se recibe como esto. No hemos dicho otra cosa más que hacer una anotación sobre esa pseudodistancia, ¿de acuerdo? Si esa pseudodistancia la definimos como cero, como nula en un cierto sistema S, entonces esa misma distancia en el sistema primado sería idénticamente también cero, en donde S1, 2, pues es exactamente lo mismo que lo anterior, pero medido en el marco de referencia del sistema primado. Entonces, la pseudodistancia entre dos puntos puede considerarse invariante si solo si su valor es cero. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos que esta propiedad de invariancia persista, aun cuando su valor es diferente de cero, entonces debemos tomar la definición que ya habíamos visto para S1, 2 y postular que permanece invariante al pasar de un sistema inercial a otro. Y esto es compatible con la hipótesis de que la velocidad de la luz permanece inalterada, o sea, es la misma en cada uno de los marcos de referencia, ¿no? Entonces, repito aquí, lo importante es ver que el término temporal, ¿no?, tiene un signo negativo, ¿de acuerdo?
Y de aquí podríamos pasar a que la versión infinitesimal de esta pseudodistancia la podemos expresar como ds cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los diferenciales, de los infinitesimales, tanto espaciales como temporales. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita son prácticamente definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las definiciones de estas pseudodistancias que están únicamente basados en argumentos geométricos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al postulado de Einstein, cualquier evento descrito en un cierto sistema, ¿no?, está relacionado con respecto a otro sistema por precisamente con el argumento de que la velocidad de la luz es la misma en cada marco de referencia inercial. Vamos a ver entonces el argumento geométrico de la transformación de Lorentz. La clase pasada lo que hicimos fue precisamente comentar el avance previo que nos había dado Lorentz, en el sentido de que Lorentz, como buen matemático, pues lo que hizo fue encontrar una receta matemática que curiosamente le daba el juego de que la teoría electromagnética bajo esa transformación permanecía invariante. Entonces era simplemente un juego matemático, y que son los que llamamos nosotros la transformación de Lorentz. El argumento es de que debemos entonces ahora buscar, ¿no?, la transformación de las coordenadas que deje invariante precisamente a ese valor de la pseudodistancia, la que ahorita hemos definido, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, repito, con el índice 1 y el índice 2, no perderlo de vista, que se refiere precisamente al origen, ¿no?, de un fenómeno, de un efecto, que puede ser la emisión de un fotón, la emisión de un efecto eléctrico, magnético o electromagnético en un lugar del espacio, y que sea captado en otro punto, ¿no? Esto se le llamamos eventos, ¿no? Entonces, es la pseudodistancia que define precisamente aquellos valores coordenados, tanto de la posición como la variación temporal, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es de que ahora la transformación de Lorentz está ligada precisamente a la forma en la que esta pseudodistancia, que ya hemos definido por argumentos geométricos, ¿no?, llámese teorema de Pitágoras, que este invariante debe de serlo ante las transformaciones de las coordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a considerar, por ejemplo, un evento en el origen cero, por ejemplo, del espacio-tiempo. Es decir, un evento que sucede precisamente en este cuadrivector, o sea, en donde las coordenadas espaciales son 0, en el tiempo t igual a 0. Y en cualquier otro momento, en cualquier otro evento que está descrito por las coordenadas x, y, z, y a un tiempo t, ¿de acuerdo? Entonces, por definición, esta pseudodistancia está dado por, de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿no?, por esta cantidad, ¿no?, que en este caso sería como tenemos el origen de un evento un evento está anclado en el origen, entonces, pues, la pseudodistancia S cuadrada sería únicamente la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿no? Y lo que queremos hacer es encontrar entonces una transformación en x, y, z y zt a otro sistema cartesiano, x', y', z', zt', tal que, bueno, esto significa tal que en matemáticas, seguramente lo han visto en sus cursos, tal que S cuadrada es igual a S' cuadrada. Lo que estamos diciendo es de que pseudodistancia permanece medido en el marco de referencia no primado, es la misma pseudodistancia en el marco de referencia primado, ¿de acuerdo?
Entonces, de esta forma, la S' cuadrada debería de estar dado por esto, ¿no? Esa pseudodistancia que relaciona las coordenadas espaciales y con el tiempo de esta misma manera. Existe un problema análogo en geometría clásica, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta, ¿cuál es la transformación que deja invariante una distancia, ¿no? Llámese, por ejemplo, puede ser aquí cualquier valor que tenga que ver con, aquí le puse la unidad, pero pues tendría que ver con precisamente la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿no? Si tomamos las coordenadas cartesianas, entre el origen y un punto dado X, Y, Z, ¿no? O sea, esquemáticamente, pues tendríamos un esquema en donde tenemos el sistema S, X y Y. Si tenemos, por ejemplo, un sistema bidimensional, ¿no? Y el otro sistema S' sería el X' y Y', ¿no? ¿Por qué hacemos esto nada más en un espacio bidimensional? Pues porque es prácticamente imposible hacer un dibujo en 4 dimensiones en donde tengamos 3 coordenadas espaciales y una cuarta coordenada temporal, ¿no? Entonces es imposible dibujar ese espacio cuadridimensional. Entonces, bueno, podemos hacer la reducción un poco mañosamente en ese sentido, pero para poder mostrar que en un espacio bidimensional en donde tenemos únicamente un plano XY, ¿no? En un sistema S, cómo se transforma en otro marco de referencia S' en el plano X' Y', ¿no? Entonces, la respuesta, precisamente, ¿cuál es la transformación que deja invariante un marco con respecto al otro marco? Es no otra cosa más que la rotación de coordenadas. Esto como digamos, un artificio matemático, ¿no? No estamos metiendo física de por medio, ni mucho menos, pero la rotación de coordenadas es precisamente aquella transformación que estamos buscando, ¿no? Digamos, la clave de todo esto es una rotación. Entonces, resulta que las transformaciones de Lorentz no son otra cosa, bueno, lo que él encontró, recuerdan ustedes que era lo que hacía que la teoría electromagnética fuera invariante para cada uno de los marcos de referencia inerciales, lo que él encontró no fue otra cosa más que una rotación. Entonces, la rotación es lo que deja invariante un sistema con respecto al otro, ¿de acuerdo? Una rotación, pues tiene involucrado precisamente un ángulo para el cual el sistema coordenado se está rotando, ¿no? Y este ángulo, pues, es un parámetro arbitrario. En general, una rotación, ¿no? No es otra cosa más que la combinación de rotaciones en los distintos planos. En el plano XY, tenemos 3 dimensiones espaciales, es una rotación en los distintos planos, ¿no? Las combinaciones son XY, XZ y la tercera combinación es YZ, ¿de acuerdo? Y así definido entonces la rotación en el plano XY, si ustedes recuerdan sus cursos de geometría analítica, para poder transformar una coordenada X en X', está dado precisamente por una combinación de cosenos y senos. En particular para X', pues sería X coseno de teta más Y seno de teta, y Y' está dado por esta expresión, ¿no? Con signo negativo acá, y con seno, y la coordenada transversal Y con el coseno. Como estamos haciendo únicamente para para un plano XY, la coordenada transversal a ese plano permanece invariante, ¿de acuerdo? Entonces, geométricamente, la transformación que estamos buscando que deja invariante esa pseudodistancia no es otra cosa más que una rotación de tipo geométrica, meramente geométrica. Entonces, del mismo modo podemos hablar de una rotación ahora, pues, en el espacio-tiempo, ¿sí? En donde, pues, ahora tendríamos la combinación de todas las rotaciones posibles, las combinaciones de todos los planos, la combinación de XY, la combinación con XZ, la de YZ, ¿de acuerdo?
y las otras combinaciones temporales con cada una de las coordenadas espaciales, que sería Tx, la Ty y la Tz, ¿sí? De aquí podemos ver, bueno, las familiares que tenemos, las comunes con las que estamos familiarizados son precisamente las tres primeras de precisamente la transformación que tenemos, por ejemplo, de los planos, ¿no? En particular el plano XY sería la transformación de esta forma. Si quisiéramos ahora la transformación XZ, pues lo único que tendríamos que hacer es cambiar la Y por la Z, y si quisiéramos hacer la transformación del plano YZ, pues tendríamos que cambiar la X por la y la Y por la Z, y aplicaría análogamente, ¿de acuerdo? En el plano TX, bueno, la parte temporal, en el plano TX, esa también debe dejarlo invariante, ¿no? A esa pseudodistancia. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una sola coordenada temporal, ¿no? Por simplicidad, entonces esa transformación debería de dejar la pseudodistancia no primada igual a la pseudodistancia en el plano de las coordenadas primadas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos eso, análogamente a la transformación geométrica que vimos en el plano XY, pero si ahora lo hacemos, por ejemplo, en el plano X, en el plano espacio-temporal de X con T, por ejemplo, perdón, de X con T y de X' con T', esa transformación que estamos buscando es de este tipo, ¿de acuerdo? No estamos considerando el plano YZ, por eso es de que la transformación correcta, en el que no tomamos en cuenta una rotación en el plano YZ, pues dejaría invariante tanto a las coordenadas transversales Y y Z, en donde ahora la Y primada sería igual a la Y no primada, y la Z primada sería igual a la Z, porque estas son invariantes. No estamos realizando una transformación en ese plano, ¿de acuerdo? Y la transformación, digamos, general, que sería esta, en la que estamos únicamente involucrando una temporada espacial X y una temporal, la T' en el primado, pues estaría dado de manera análoga a la transformación geométrica en un plano de esta manera. Si pueden ver, la diferencia es de que ahora podemos aplicar de una forma más genérica los cosenos hiperbólicos, ¿no? Un coseno hiperbólico, pues, es una combinación también de coseno y seno, y el seno hiperbólico también de alguna manera. Entonces, como ejercicio, me gustaría que ustedes lo intentaran ahorita en este momento. Como ejercicio es ver que esta transformación precisamente satisface la invarianza de la pseudodistancia S cuadrada. Entonces, me gustaría ahorita que ustedes trataran de convencerse de que esta, digamos, por simplicidad, únicamente hemos tomado en cuenta eh, un plano espaciotemporal con una sola coordenada espacial y el tiempo, de que la transformación más general en ese plano, a semejanza de la transformación geométrica anterior, está dado por esto. Entonces, adelante, por qué no lo tratan de demostrar que efectivamente esta relación se cumple con respecto a esta transformación? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, 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 doctor. Ok, Todo va excelente. bien, gracias. Ok, excelente.
Bueno, desconozco si están conectados todos separadamente o hay algún compañero que esté junto a otro compañero, lo pueden hacer de igualmente colaborativamente, ¿no? No es necesario que lo hagan de manera individual. Si están, tienen proximidad uno con el otro, pues pueden hacerlo en equipo. Entonces, tratar de discutirlo y de convencerse precisamente de que esta transformación es una transformación que hace que las pseudodistancias así definidas en el espacio-tiempo dejan invariante precisamente los espacios en los distintos eventos. Bueno, obviamente aquí un poquito hay que recordar cuál es la expresión precisamente del coseno hiperbólico, del seno hiperbólico, de tal suerte que la álgebra que está metida ahí detrás de todo eso haría que precisamente que llegaran a la expresión de que la transformación deja invariante precisamente la pseudodistancia. ¿Todo bien? Sí, de hecho ya pudimos comprobarlo, doctor. Ya lo comprobaron, ¿sí? ¿Ha habido alguien por ahí que no lo haya logrado todavía? Estamos aquí 3 de nosotros, entonces A ver, ¿quiénes dicen yo? somos yo, Roberto, Juan Pablo Ruz y Gina Cuen. y Gina Cuen. O sea, Y Gina Cuen, ajá. Juan Pablo Ruz. ¿Qué hay de Luis Quirino, por ejemplo? ¿Qué hay de Brian, Bernardo Arancha? Y perdón, ¿quién es RJBZZ? soy yo, Roberto. No he encontrado cómo cambiar el usuario, pero ya Ah, pronto. sí. Habrá que averiguar cómo cambias tu nombre. De hecho, A menos que quieras bautizarte ahora como RJBZ cuadrada. No, mejor sí lo encuentro cómo cambiarlo. Hola, Ricardo. Cambiarla. Sí se puede Sí, sí. cambiar el nombre. Bueno, él lo tiene que hacer, ¿no? Supongo. Sí, tenemos que darles la autorización. Donde está la opción de participantes, en la opción de participantes, en más opciones, y ahí puedes activar la opción de que cada participante modifique su perfil. Ok. Bueno, ahorita ven mi pantalla, ¿no? Dice participantes. Tendría yo que... ok. Déjame poner entonces en... ok. Aquí supongo en More. Rename, ¿no? Quizá. Exacto, renombrar los nombres de cada, y cada uno lo Eso puede es. hacer. Es cada uno. Ese sería Roberto, ¿verdad? de hecho, también el mío, yo soy como Gina Cuen, pero soy Rodrigo Ruz. Sí, por el tono de voz, ¿verdad? Básicamente sí. Básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy cambiando a Roberto, para no confundirme y empezar a conocerlos. Déjame ver entonces, Gina Cuen, vamos a poner More y Rename, y me dices que eres Rodrigo Ruz. Rodrigo Ruz, Ruz. R-U-Z, Así es, R-U-Z. R-U-Z, Rodrigo Ruz. Ok, excelente. Muchas gracias. Eso es. Bueno, no sé si permanentemente eso te cambia a ti el nombre o es solamente por la sesión. Habría que ver si ustedes mismos lo pueden hacer para
para poder interactuar y saber quién está hablando y quién está participando. Yo lo que sugiero es de que cuando alguien haga una intervención, comente su nombre, ¿no? Así los puedo ir conociendo. Entonces, me gustaría que dijeran Enrique y usted ya hablan o preguntan, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si es Enrique o David, Juan, o sea, digan Juan Ernesto o Juan Pablo y inmediatamente su intervención. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para demostrar precisamente el ejercicio 3? Que esta es la transformación que satisface la ecuación triple estrella, la de la invarianza de las pseudodistancias. ¿Alguien no lo ha logrado? Ahí está, perdón. ¿Sí? Estábamos jugando. No podía mover mi dedo. No podía mover mi dedo. Estaba así y luego lo vi y estaba una hormiga y creo que tienes que hablar un poquito más fuerte y acercarte a la computadora porque te oigo como una resonancia. No te escucho. Doctor, es que creo que es la computadora del doctor Omar Olmos la que está haciendo el ruido. Ajá. Bueno. Ok, vamos entonces a dejarle ahí ese ejercicio. Si alguien ha tenido alguna dificultad, entonces me gustaría, antes de que cualquier otra cosa, que lo sigan intentando, ¿de acuerdo? Para que se convenzan en solamente es un artificio matemático que nos hace precisamente el juego, que lo que estábamos buscando es encontrar esa transformación, ¿de acuerdo? Entonces, sí, nada más, profesor, perdón que lo interrumpa, una duda. Creo que el segundo término de la CT', el coseno hiperbólico, creo que tiene que ser positivo. ¿Este de aquí te refieres? Y ahorita lo consultamos en el libro y aparece del mismo signo del X'. Y así si te da, si lo haces así, sí se cumple la invariancia. Ok, te refieres a que tanto este y este deben ser el mismo, deben ser positivos. Más bien cruzado, el X coseno hiperbólico y el CT coseno hiperbólico son del mismo signo, al igual que el CT seno hiperbólico y el X seno hiperbólico. Ok, estos dos son del mismo signo que estos dos. Sí, pero más que el seno con el coseno, los dos términos con el coseno hiperbólico deben tener el mismo signo. Okay. Y así sí se cumplen. Así sí se cumplen. Bueno, eso me deja más contento porque independientemente del error que yo pude haber metido aquí con la expresión, eso lo hace mucho más meritorio porque ustedes obviamente pueden, entonces, a la hora de comprobar déjenme. La respuesta. Ya ahí están las últimas tres. Ok, ahí están ya silenciados. Bueno, no se silencia inmediatamente. Bueno, eso, como les repito. O sea, los últimos tres ejercicios que son los más fuertes, están en el manual resuelto. Ok. Ya me escuchan ustedes, ¿verdad? Ya lo silencié porque hay mucho ruido ahorita en este momento. Ok, eso fue mucho mejor porque obviamente ustedes encontraron un error en las expresiones y eso hace doblemente meritorio el que ustedes hayan comprobado el argumento. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Aquellas personas que no hayan podido encontrar, por ejemplo, el error o que no hayan sabido demostrar precisamente que a través de estas transformaciones tenemos las expresiones de
la triple estrella. Entonces me gustaría que sí lo siguieran intentando hasta convencerse que precisamente esa es la transformación que nosotros estábamos requiriendo y buscando. Ahora bien, no hemos dicho nada sobre el ángulo, ¿de acuerdo? Solamente lo hemos puesto ahí como una entrada más, como un parámetro. Vamos a identificarlo entonces, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que en el sistema no primado, X es el origen, ¿no? X es igual a 0. Entonces la transformación está dada por esto, ¿de acuerdo? Ahora, de alguna manera, se repite el signo que me comentaba uno de ustedes, ¿no? Entonces, sí estoy dudando si en realidad había un problema de signo o no, pero el asunto es de que, o quizá tenga que ver con la fuente que ustedes están tomando en la definición de un cierto signo. Realmente no sé, pero sería cuestión de checarlo, ver si efectivamente esto está bien o hay un signo, quizá no el del seno hiperbólico de x' o el coseno hiperbólico de ct, pero a lo mejor algún signo entre estos dos pudiera ser. Bueno, el argumento es de que si tomamos precisamente en punto, digamos, en el sistema primado en x igual a 0, la tangente hiperbólica está dado por menos este cociente, ¿no? Pero este cociente no es otra cosa más que la velocidad con la que se mueve un sistema inercial con respecto al otro. Entonces, si esa es la velocidad v que estamos denotando, entonces el cociente entre el negativo del cociente de la velocidad con respecto a la velocidad de la luz no es otra cosa más que la tangente hiperbólica de este argumento, ¿de acuerdo? Donde la tangente hiperbólica pues es el cociente entre el seno y el coseno hiperbólico. De aquí podemos llegar entonces a que el seno hiperbólico de esa fase, de ese argumento, está dado por este término, y el coseno hiperbólico está dado precisamente por eso. ¿Por qué no lo intentan ustedes? Yo no lo quise desarrollar porque me gustaría que ustedes se convencieran que precisamente estas dos cosas, tanto el seno hiperbólico está dado por este cociente y el coseno hiperbólico no es otra cosa más que el factor relativista. Entonces el seno hiperbólico es menos b entre c por gamma y el coseno hiperbólico no es otra cosa más que la propia gamma, ¿de acuerdo? Alguien dice yo, ¿cómo hacer que efectivamente comprobar que el seno hiperbólico es el cociente que se ve y el coseno hiperbólico que sea la gamma? Ahí está. Ok, creo que ya, sí los escucho, ¿no? Sí quizá damos un par de minutos cuando mucho para que ustedes lo hagan. ¿Sí me están siguiendo? Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están siguiendo? Sí, doctor, nada más que no se nos ha ocurrido o no nos ha salido. ¿No les ha salido? Ok. No. O sea, lo importante es que yo sienta que están ahí activos. Eso es lo Sí, bueno. aquí estamos. Ok, muy bien.
¿Alguna pista? Ah, no, porque si te diera la pista, entonces Ya queda. ya queda, ¿no? Yo quiero que ustedes lo saquen, o sea, no es complicado, o sea, simplemente es el argumento. Ya tenemos la transformación, sabemos que de alguna manera la hemos definido en analogía con la transformación geométrica, ¿no? Lo simplificamos un poquito posicionando el evento en el origen, ¿no? Tomando el plano espaciotemporal únicamente xt, y eso nos lleva a que el cociente de las velocidades, el negativo del cociente de las velocidades es la tangente hiperbólica, ¿sí? Pero una vez hecho eso, forzosamente podemos desdoblar. El seno y el coseno hiperbólico está dado por esas cantidades físicas, ¿de acuerdo? Esencialmente, el seno hiperbólico es el cociente negativo de las velocidades multiplicado por el factor relativista, y el coseno hiperbólico es el factor relativista mismo. Uh-huh. Vamos, vamos. ¿Quién dice yo? Bueno, de las dos expresiones pueden ver que el cociente es la tangente hiperbólica, ¿no? Y el factor relativista se anula y nos queda obviamente, únicamente el negativo del cociente de las velocidades. O sea que sí, el cociente de estas dos cosas es precisamente el negativo del cociente de las velocidades. Eso explica, ¿no? Pero ¿cómo sacar entonces ahora que el seno hiperbólico está dado por esa expresión y el coseno hiperbólico por la otra? Vamos, es solamente un ejercicio matemático, ¿no? A ver, les voy a dar una pista. Están viendo que el factor relativista depende de un cociente cuadrático, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí. Okay. Es un cociente cuadrático. ¿Qué necesitan entonces para tener un cociente cuadrático? Pues hacer una elevación al cuadrado de ciertas cantidades y relacionar entonces el seno hiperbólico con el coseno hiperbólico a través de una relación trigonométrica, a semejanza de cómo lo hacíamos en un círculo, ¿sí? El radio al cuadrado, ¿no? Era igual ¿a qué cosa? En términos de los cosenos y del seno. ¿Qué es la ecuación de un círculo? ¿No? Bueno, digamos, no necesariamente en la representación hiperbólica, pero es muy, muy semejante. Tenemos aquí, repito, el factor gamma es cuadrático, ¿no? Tiene un término cuadrático. Pues entonces necesitamos irnos por una expresión cuadrática precisamente de las funciones hiperbólicas y relacionar entonces los términos cuadráticos de las funciones hiperbólicas. A mí ya creo que me salió el coseno, doctor. ¿Cómo lo hiciste? Empecé con lo que acaba de decir usted de que el coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico es igual a 1. Y dividí toda la ecuación por coseno hiperbólico al cuadrado. Ajá. Entonces de un lado me queda 1 menos tangente hiperbólico, que es igual al cuadrado, que es igual a b cuadrada entre c cuadrada, es igual a 1 entre coseno cuadrado, y luego ya nada más despejé. Exacto. O sea, esa es verdaderamente la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, el argumento no es complicado, ¿sí? Aparentemente se ve
difícil de entender por dónde vienen estos términos, sobre todo el factor gamma, ¿no? Gamma aquí es de extrema importancia. Gamma físicamente representa, no es otra cosa más que la representación de la energía. Entonces, el factor relativista está descrito por el coseno hiperbólico de esa función. Y efectivamente, ¿no? ¿Quién eras? Perdón, o sea... Soy Bernardo. Bernardo, ok, muy bien. Sí, sí. Si tienen intervenciones, les repito, digan Bernardo y entonces tal, ¿no? Así ya los puedo ir ubicando. Entonces me gustaría, no sé, Roberto, Luis, Bernardo. Entonces, efectivamente, así es esa es la respuesta, ¿no? Entonces, aquí no hice digamos, el ejercicio completo, porque es más importante para ustedes que tengan el convencimiento de que las expresiones son así. Quizá eso nos detiene un poquito en la parte conceptual, en el sacrificio de hacer un ejercicio matemático que pudiera no tener un trasfondo importante, ¿no? Pero créanme que, por ejemplo, ahorita, Bernardo, tú lo hiciste a través de este argumento geométrico que les comentaba de los cuadrados, de los cosenos y de los senos hiperbólicos, pero créeme que el haberlo hecho tú por tu propia cuenta y no haberlo leído, eso te va a dar en el futuro, pues, la memoria de que esa transformación, que es precisamente la que estábamos buscando, y que los senos hiperbólicos y los cosenos hiperbólicos están conectados físicamente a través del factor relativista con la energía, ¿no? del sistema, del evento, ¿no? Que está relacionado con el evento, de un marco de referencia que se mueve con velocidad relativa con respecto a otro. Y entonces, pues creo que el proceso de aprendizaje es mucho más enriquecedor haciéndolo de esa manera que el que yo despliegue, por ejemplo, ejercicios matemáticos que sean simples, pero que nos lleven a una expresión que, pues, de alguna manera, tarde que temprano igual la podemos olvidar, ¿no? Lo importante es de que sepan que las relaciones se pueden obtener de una manera quizá simple. Bueno, ya tenemos entonces la transformación, ¿no? En el ejercicio 3, que satisface la pseudodistancia, y esa transformación la llamamos 4 estrella, ¿no? Desde esa transformación la podemos reescribir. Ahora, en vez de que pongamos los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos, la podemos reescribir en los planos coordenados, primados y no primados, ¿no? Entonces, la transformación en el sistema primado con respecto al no primado es precisamente esto. Y esto es lo que habíamos visto nosotros la clase pasada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pasar, por ejemplo, de aquí, de estos argumentos a sería un buen ejercicio. Y es precisamente la transformación de Lorentz, en particular a lo largo del eje coordenado X, ¿no? Como ejercicio, pues les dejaría también, bueno, ya demostraron estos expresiones para el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Estos los tendrían entonces ustedes que poner aquí. Ya sabemos cómo está dado la expresión del coseno hiperbólico en términos del cociente de las velocidades y de gamma, y el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico sabemos que es el factor relativista, no otra cosa más que gamma. Entonces aquí sería X gamma, y CT es menos el cociente de las velocidades por gamma. Entonces ustedes aquí sustituyen los valores que ya encontramos del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico, pues muy fácilmente ustedes pueden demostrar esto, ¿no? Yo no lo hice para obviar un poco el espacio de la presentación, pero digo, eso es muy fácil,'no? O sea, es trivial. Pero esto es lo que nosotros habíamos encontrado, ¿recuerdan ustedes? Lo que encontró Lorentz, ¿no? Fue precisamente X', Y' y Z'. Estas tres primeras transformaciones son las que Lorentz encontró de alguna manera jugando matemáticamente.
¿sí? Eso fue lo que hizo Lorentz en su momento. Algunos años después, creo que eso fue en 1902, 3 años después, en 1905, Einstein hizo la traducción conceptual de la transformación de Lorentz. Y no solamente eso, sino que él añadió que la parte temporal también tenía que transformarse, y esta transformación estaba dada por esto, ¿no? Entonces, esto fue lo que nosotros, de alguna manera, explicamos la sesión anterior, ¿no? Pero ahora lo estamos justificando desde un punto de vista geométrico, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las transformaciones de Lorentz a lo largo de un eje coordenado. Como un ejercicio adicional, les voy a pedir que demuestren la transformación inversa, ¿no? En vez de encontrar la transformación de un suceso, de un evento en el plano coordenado no primado, al primado, lo podríamos haber hecho al revés, ¿de acuerdo? De un sistema primado a uno no primado. Entonces, como ven, esto radica en el punto de que la velocidad bueno, ya se los estoy diciendo, ¿no? De que la velocidad sería el equivalente a que el sistema se transporta o viaja o se propaga con una velocidad que es el negativo de la velocidad del otro sistema coordenado, ¿de acuerdo? Digamos, ese sería el argumento físico, y eso nos permitiría pasar de esta transformación a la transformación inversa, ¿de acuerdo? Pero si ustedes quisieran hacerlo más formalmente, en vez de aplicar un argumento físico y lo quisieran hacer matemáticamente, pues tendrían que irse a la transformación original, ¿no? O sea, con los valores de la velocidad correctos, ¿no? Bueno, desconozco aquí si cometí un error o no en los signos, pero teniendo los signos correctos y aplicando la transformación correcta ahora de x al sistema primado al sistema no primado, pues la transformación inversa, a semejanza de la otra, pues estaría dada por esto, ¿no? Donde gamma, pues ya es el factor relativista del que hemos estado hablando. Muy bien. Eso fue en 1905, ¿no? Realmente el parteaguas de la relatividad especial pues ocurrió a principios de 1900 a 1907, aproximadamente 1910. Entonces esa década fue realmente muy importante para la física, ¿no? En 1902 tenemos las transformaciones de Lorentz. Quizá omití decir Lorentz, bueno, un físico holandés. Él fue premio Nobel también, fue premio Nobel antes que Beto Einstein. Lorentz fue galardoneado con el premio Nobel, como les digo, junto con Zeeman, aquel del efecto Zeeman. ¿Alguien recuerda exactamente de qué es el efecto Zeeman? Nada más para entrar en contexto de lo que estaba trabajando Lorentz en ese momento. Sin googlearlo, sino que me digan ustedes qué es el efecto Zeeman. ¿Recuerdan ustedes qué es de sus clases de física? Solamente para entrar en contexto, ¿no? Lorentz no solamente se inventó Lorentz era un matemático, ¿de acuerdo? No era propiamente físico, pero era más matemático que físico. Y él trabajó con Zeeman y explicaron matemática y experimentalmente el efecto Zeeman, que es Pues, hola, soy Roberto. Roberto. Tiene que ver algo con el campo magnético, ¿no? Como una desviación, no recuerdo de qué, es como análogo al efecto Stark.
Muy bien, perfectamente contestado. Sí, el efecto Zeeman tiene que ver con el desdoblamiento de las líneas espectrales por un campo magnético, ¿de acuerdo? Y el efecto análogo es el efecto Stark, pero ahora con un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso nada más era para entrar en contexto con Lorentz, ¿no? Porque uno habla de Lorentz en las transformaciones de Lorentz en la relatividad especial, pero Lorentz era más que eso, ¿no? Un matemático y aparte de todo se menciona poco, ¿no? Cuando uno incluso busca efectos Zeeman en la literatura, comenta a Zeeman como el descubridor de su efecto, pero Lorentz estaba detrás de todo esto y los dos fueron galardoneados por el mismo efecto mismo. Otro personaje que, que estuvo alrededor, bueno, posterior a Lorentz, fue Minkowski, ¿no? Bueno, Lorentz vivió todavía hasta finales de los 20 del siglo XX. Todavía vivió más tiempo. Pero Minkowski, el que vamos a ver ahora, el espacio de Minkowski, lo formuló en 1907 y solamente tuvo poco tiempo después de la formulación de Einstein, que fue de 1905, recuerdan ustedes. Minkowski fue el tutor académico del propio Einstein y fue también tutor académico de Ritz. ¿Recuerdan ustedes Ritz, el que les comenté al inicio de la charla? También un matemático. Imagínense ustedes, Minkowski fue profesor de Einstein y de Ritz, mientras que Albert Einstein estaba casado y convencido de la validez de la teoría electromagnética. El otro estudiante de Minkowski, Ritz, no recuerdo su nombre de pila, bueno, no importa. Él pensaba que la teoría electromagnética era errónea y que él y creía firmemente en el concepto del éter luminífero, la sustancia que llenaba el espacio y que era el responsable de la propagación de las ondas electromagnéticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo quizá que no se encuentra en los libros Creo que si se refiere, perdón por interrumpir, al matemático que ayudó al desarrollo también parte del cálculo variacional, creo que se Sí, llamaba Walter. Walter, sí, efectivamente, era Walter Ritz. Sí, Walter Pero, Ritz fue un matemático, efectivamente, y él tiene unas teorías de cálculo variacional, efectivamente. Y también se dedicó a teoría de números. Como matemático era bueno y como físico también. Sin embargo, pues si piensan ustedes en todo este entorno de los conceptos que hemos hablado, pues físicos de la talla, por ejemplo, de Ritz, era realmente inaudito que estuviesen en contra de la mismísima teoría electromagnética, ¿se dan cuenta? Entonces, uno puede pensar, pues la teoría electromagnética ahora como la conocemos es una formulación pues indudable, ¿no? Está demostrada experimentalmente ha vencido pues todas las predicciones, ¿no? Digamos en la física que la conocemos hasta este momento. Pero físicos de la talla de Ritz, por ejemplo, contraponen a físicos como de la talla de Einstein, ¿no? Entonces, los argumentos, les comento todo esto porque los argumentos físicos, uno puede pensar, una vez que los entiende, uno dice, bueno, sí, efectivamente, eliminemos a este éter luminífero, ¿no? El portador de la como sustancia material, el portador de las ondas electromagnéticas, pero créanme que el argumento no es trivial y sí costó mucho tiempo el que los físicos y la comunidad científica se convenciera. De hecho, después, por eso esa es la razón por la que Albert Einstein en 1905
no le dieron, bueno, con su teoría de la relatividad, no le dieron el premio Nobel por eso. Pasaron muchos años después para que toda la comunidad se convenciera de que todo lo que estábamos hablando era realmente cierto, ¿sí? A Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad. Y era porque, pues, mucha gente no la creía, no estaba convencida en ella, ¿no? Y si encima de todo esto metemos tintes de tipo político, ¿no? Recuerden ustedes que Einstein pasó por la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis aborrecían todo lo que tuviese que ver con las teorías que viniesen de judíos, por ejemplo, como lo era Einstein. Pues incluso hubo físicos muy importantes alemanes que prácticamente tenían la consigna de demostrar que la teoría de la relatividad de Einstein fuese errónea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante quizá haciendo una pausa. Todo esto nos da un entorno de cómo se desarrolló la teoría de la relatividad, ¿no? Minkowski, por ejemplo, pues fue un gran matemático, ¿no? Él fue alumno de personas como la talla de Kronecker, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa delta famosa en matemáticas, Kronecker? También fue alumno de Weierstrass. Si recuerdan ustedes el teorema de Bolzano-Weierstrass, un gran matemático, Weierstrass. Fue alumno de Helmholtz, fue alumno de Kirchhoff. Entonces, digamos, tuvo muy buena escuela, ¿no? Minkowski fue un tipo brillante. Y él fue el que dio, digamos, después de la teoría de Einstein en 1905 sobre la relatividad especial, él tuvo una pequeña contribución en el espacio-tiempo en 4 dimensiones como un concepto matemático, ¿no? Minkowski era un excelente matemático. Y cada punto del espacio-tiempo, a él, que estamos nosotros definiendo como evento, ¿no? Podemos decir que es él lo veía, lo vislumbraba como una sucesión. Por ejemplo, la trayectoria, la vida de un objeto, de una partícula, la veía como una sucesión de eventos. Entonces a Minkowski se le debe precisamente esa conceptualización de que en los distintos marcos de referencia, ya sea, por ejemplo, uno que sea unidimensional, en donde tenemos solamente una coordenada temporal y una espacial, o bien una bidimensional en el espacio, pero con una coordenada temporal, él lo tomaba como el movimiento en ese espacio como una línea en el espacio-tiempo, ¿no? Una sucesión de los eventos. Y a Minkowski se le debe precisamente el concepto de la línea de universo. Entonces, en un espacio temporal, un espacio temporal, el movimiento de un cuerpo, de un objeto, debería de seguir una línea del universo. Y esa línea era el conector precisamente de distintos eventos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una partícula que parte en reposo y va a una velocidad inicial de 0, esta sería, por ejemplo, una línea recta paralela al eje temporal, ¿de acuerdo? Porque la partícula está en reposo, entonces la partícula, su trayectoria debería de ser entonces una línea recta paralela al eje de tiempo. Pero si la velocidad es distinta, 0, pero es una constante, entonces esta recta es una pendiente, ¿no? Que está dada esa pendiente está dada por el cociente de las velocidades en el plano espacio-temporal, ¿de acuerdo? Entonces, una señal luminosa forzosamente tendría, bajo estos argumentos, una señal luminosa tendría una recta a 45 grados con respecto al eje temporal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una pausa aquí únicamente para hacer un diagrama de lo que estamos diciendo, de lo que es la idea de Minkowski en cuanto a la línea del universo, que él denotaba como la sucesión de eventos.
Entonces, la idea aquí es dibujar, por ejemplo, la línea del universo de una partícula en el plano coordenado XY, de tal forma que la partícula describa un círculo con velocidad constante. Ese sería uno, ¿no? Dibujar cómo va esa línea del universo en el plano XY. Y cómo va la línea del universo cuando la partícula se acelera desde el reposo hasta alcanzar una cierta velocidad que permanece posteriormente como constante, ¿sí? Entonces, como ejercicio, les dejaría, por ejemplo, eso. Déjenme ver si valdría la pena que nos detuviéramos aquí en ese ejercicio o podemos retomar el ejercicio 4 como inicio de la sesión del martes que entra y para no detenerlos a ustedes con eso. Ok. Déjenme hacer una pausa con esto, únicamente haciendo la definición del ejercicio, ¿no? Sí, no sé si ya tomaron nota de este ejercicio. Sí, correcto. Ya la tomaron. Ok, vamos a hacer una pausa aquí y ver una pequeña lectura que siento que será divertido para ustedes, ¿de acuerdo? Que se llama Si el tiempo es una ilusión, ¿no? Este es un artículo que apareció en el Scientific American, creo que del mes pasado. Déjenme ver si encuentro la referencia en algún lado. Es muy reciente, créanme, es de un par de semanas o algo. Vamos a hacer la difusión de este artículo, que esa manera para divertirnos un poco, ¿no? O sea, es el que ustedes sepan que todos estos conceptos son controversiales. Incluso hay personas de la talla de Callender. Callender es un profesor de la Universidad de California y es uno de los buenos difusores, ¿no? de la ciencia. Entonces, les voy a dar como lectura me gustaría, es un artículo breve del estilo del Scientific American. Me gustaría que lo leyeran, hicieran un pequeño reporte de una página, cuando mucho. No se extiendan mucho, lo único que quiero es de que hagan un resumen del argumento que maneja Callender y que lo transmitan en sus propias ideas, de sus palabras, qué es lo que piensan ustedes. Quizá un párrafo de resumen de las ideas de Callender y otro párrafo sobre lo que ustedes piensan, ¿de acuerdo? Esto es solamente para que ustedes vean que efectivamente hay todavía discusiones actuales sobre estos argumentos espaciotemporales. El artículo es muy ameno, es muy bonito, es divertido, ¿no? Pero lo más importante de todos es introducirlos a ustedes precisamente a este ambiente de difusión. Aquí en las referencias, por ejemplo, pueden ustedes, a ver si me puedo ir un poco para abajo. Ahí está. Perfecto, doctor. Ya lo anotamos y nada más le quería comentar que está muy bien para nosotros que nos recomienda este tipo de lecturas. Así que muchas gracias. Bueno, no, de que al contrario, me gustaría que no solamente retomaran esta lectura, sino que ustedes mismos en el futuro me recomendaran a mí lecturas alrededor de los temas, ¿no? Qué mejor aprender un profesor del propio estudiante. Nos dice más para explorar, por ejemplo, yo les recomendaría Liz Molin. Si ustedes han oído hablar de él, lo pueden googlear o búsquenlo en el Amazon. Hay muchos libros, por ejemplo, habla sobre la gravedad cuántica, pero Liz Molin es uno de los grandes divulgadores de la ciencia moderna. Otro libro que les puedo yo recomendar es otro autor que es excelente y controversial. De hecho, aquí tengo uno. Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, déjenme ampliar un poco esto, un poco más. Realmente soy muy malo para la manipulación de las pantallas, pero Carlo Rovelli lo pueden googlear, búsquenlo en Amazon, tiene buenos libros. También es uno de los grandes divulgadores, es moderno, es un italiano que ha viajado y trabajado en todas partes del mundo.
Aquí tengo uno de los libros, no sé si lo alcancen a ver si los... Uy, pero aparece volteado, ¿verdad? Sí, aparece volteado. Por alguna... No, sí aparece bien. Sí, aparece bien. Es que yo lo veo volteado. Es Carlo Rovelli y el libro se llama, ustedes pueden ver, 7 breves lecciones de la física. ¿Sí? Ahí está. Es un libro chiquitito, pueden ver el tamaño, ¿de acuerdo? Pero ese es uno de los pocos ejemplos de divulgación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden encontrar, hay algunos autores que yo no, bueno, Carroll es otro de los grandes, ¿no? Yo les recomendaría a Carroll, les recomendaría, bueno, mismo Callender, el autor de este artículo, Carlo Rovelli es fantástico, Brian Greene es otro gran divulgador de la ciencia. Bueno, ustedes mismos, ¿no? Hagan un sondeo, vayan conociéndolos. La primera lectura preliminar es de Callender, se van a divertir mucho con esto. Y el ejercicio de este libro es precisamente el que ustedes vean diferentes opiniones de personas que en la actualidad trabajan y son investigadores. No nos estamos remontando al siglo pasado, ni mucho menos, sino son investigadores contemporáneos. Otro libro que les puedo recomendar es precisamente, ¿cuál podría ser? Bueno, ya que hablábamos de Minkowski, Minkowski fue un buen amigo, entrañable amigo de David Hilbert, como matemático, ¿no? En sus cursos de cálculo diferencial e integral vieron a Hilbert, ¿de acuerdo? Hilbert fue un gran amigo de Minkowski y él fue el autor del obituario de Minkowski y el que entregó el obituario a la comunidad científica de lo que escribió Hilbert fue nada más y nada menos que Max Born. Y como libro de Max Born les recomendaría a ver si lo pueden ver, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Lo pueden ver? ¿Sí lo ven? ¿Ven el título? No se alcanza a ver. Ah, sí, ya está. Ahí está. Ahí está. Sí, es Max Born. Este es un libro fantástico. Es de la editorial, es Dover. También la pueden encontrar en el Amazon. Y si quisieran tener una fuente brillante sobre las ideas de Einstein en cuanto a la teoría de la relatividad, es Max Born, ¿no? Y nada más y nada menos que de un gran científico, contemporáneo y admirador mismo de Minkowski. Bueno, yo creo que la admiración era mutua. Bueno, esos son los 2 libros que les puedo recomendar de lectura, y vimos el de Carlo Rovelli y mismo clásico que es de Max Born, y con el artículo que les estoy dejando de lectura, sobre todo para que se diviertan este fin de semana, de Callender. Lo van a recibir conjuntamente con la tarea, ¿verdad? Este próximo viernes quizá le vamos a pedir a Rohan que las distribuya, la tarea y todo. Tengo que hacer algunos detalles para afinar la tarea de mañana, pero la lectura es imperdible, ¿no? No se la pueden perder. Aprovechando como el comentario, nada más quería comentar que recuerdo que un profesor nos platicó que Max Born estaba en la Universidad de Gotinga, también con Hilbert, que, bueno, Born fue su escriba, como comentó, pero también junto a Schwarzschild y justamente junto a Minkowski. Y, bueno, habían formado como un grupo de estudio muy importante, que, o sea, era tan famoso que de hecho se les conocía como los mandarines, o sea, tenían hasta su nombre. Su nombre como grupo. Ok, sí. Alguna vez sí había oído eso, no recordaba realmente el nombre, pero sí el ambiente de la Universidad de Göttingen fue muy importante y un parteaguas de la ciencia. Y la persona que comentas, Schwarzschild, es el de los hoyos negros, ¿no? El de la teoría de hoyos negros, tengo la impresión. Sí, justamente. Justamente ese.
Muy bien, pues muchas gracias por compartir. Sí, efectivamente, eh, así es. Déjame ver si no se me escapa algo antes de terminar. Estamos ya casi al filo de la hora. No quisiera seguir adelante con esto. Nos llevaría un poco más de minutos llevar la idea de Minkowski, pero a lo que voy ustedes lo pueden adivinar, ¿no? Es ese famoso cono de luz eh, en el cual los eventos están atrapados en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a retomar la clase que entra y no me gustaría en este momento eh, tocarlo para no terminar la idea o dejarla inconclusa. Entonces, vamos a dejarlo aquí y pensar si falta algo que les pueda transmitir. Creo que no. Nada más, bueno, les pediría que estén pendientes mañana en sus correos electrónicos o no sé, a lo mejor a través de la plataforma para recibir la tarea del viernes. Que ustedes la pudieran entregar igual por el mismo conducto el otro viernes y recibir de nueva cuenta una nueva. Eh, y bueno, hacerse de la lectura que les comenté, también incluirla para el otro viernes en el ensayo que les pedí muy corto, muy breve, no quisiera que le dedicaran mucho tiempo a eso, pero sí, sobre todo para que razonen, ¿no? Hagan un pequeño resumen de la lectura y sobre todo lo que me interesa es también de que ustedes opinen, que tengan una opinión crítica de del concepto, que son, como repito, conceptos de gente viviente, ¿no? Son contemporáneos de nosotros y hay toda una esquemas conceptuales alrededor todavía, ¿no? de la teoría de la relatividad. Y algo que va a persistir, indudablemente, porque si ustedes recuerdan en la primera sesión que comentamos sobre los avances promisorios de la tecnología láser, pues nos estamos acercando a la electrodinámica cuántica, ¿de acuerdo? Y estamos muy cerca, pues ya en el futuro cercano de determinar, pues algunos de los conceptos que la teoría ha predicho. Entonces, en cuanto a eso, pues el futuro, pues está a la mano, ¿no? Y dentro de los próximos años ustedes van a ser pues partícipes de ello. Quizá en el corto plazo pues ya no. Habrá personas que estén trabajando en esto, que ya no tengan oportunidad de ver los avances y la nueva física de frontera que viene en los próximos años. Y no solamente eso, sino las aplicaciones de orden tecnológico, como ya lo pudimos ver en la primera presentación introductoria del curso. Y ustedes van a ser pues testigos y partícipes de esos mismos avances. Bueno, pues los dejo, chicos. Gracias por su atención y el próximo sábado nos estamos escuchando. Por lo menos no los puedo ver, pero ustedes sí a mí, pero por lo menos nos escuchamos y participamos, ¿de acuerdo? Pasen un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Ya veo 3. Ok, Roberto, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Ricardo. Gracias, maestro. Hasta luego, que estés bien.